¿Qué harías si Dios mismo te pidiera que lo dejaras todo para construir una gigantesca arca, mientras el mundo entero a tu alrededor sigue viviendo como si nada? Imagina un mundo lleno de oscuridad y corrupción, donde la humanidad ha caído en un nivel de maldad tan extremo que el propio Creador decide intervenir para restaurar su creación. En medio de este caos, surge una figura distinta: Noé. Noé es un personaje fundamental en la narrativa bíblica, descrito en el libro de Génesis como un varón justo, perfecto en sus generaciones, Génesis capítulo 6 versículo 9. Este caminar con Dios no significa que Noé fuera perfecto en un sentido absoluto, sino que vivía apartado del mal, buscando obedecer y agradar al Señor en un tiempo donde pocos lo hacían. Descendiente directo de Adán a través de la línea de Set, Noé fue llamado por Dios para cumplir una misión única: construir un arca para salvar a su familia y una pareja de cada especie animal del juicio venidero, el diluvio. Su nombre, que significa descanso o consuelo, Génesis capítulo 5 versículo 29, simboliza su papel como instrumento de esperanza y continuidad para la humanidad. Noé vivió 950 años, Génesis capítulo 9 versículo 29, y su historia, que abarca desde Génesis capítulo 5 versículo 28 hasta Génesis capítulo 9 versículo 29, lo destaca como un modelo de fe activa y obediencia. Más allá de su tiempo, su vida apunta hacia el plan redentor de Dios que culmina en Cristo, convirtiéndolo en una figura profética que nos inspira hasta el día de hoy. ¿Qué vio Dios en el que no vio en los demás? ¿Por qué lo escogió para ser el salvador de una nueva humanidad? Y lo más importante, ¿qué significado tiene esta historia milenaria para nosotros hoy? ¿Podría el relato de Noé y el diluvio contener verdades espirituales profundas que aún nos interpelan en este tiempo? A continuación, profundizaremos en estas preguntas, explorando las lecciones espirituales y bíblicas que esta extraordinaria historia tiene para nosotros. La descripción del mundo antes del diluvio nos muestra una humanidad entregada al pecado. Génesis capítulo 6 versículo 5 dice: «Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal». Esta expresión no deja dudas sobre la gravedad de la situación. La maldad no era ocasional, sino constante y profunda. El apóstol Pablo, en Romanos capítulo 1 versículo del 28 al 32, describe un panorama similar al del tiempo de Noé, señalando cómo la humanidad, al rechazar a Dios, cae en un estado de corrupción moral, y como ellos no aprobaron tener en cuenta a Dios, Dios los entregó a una mente reprobada. Este pasaje es un eco del juicio de Dios en Génesis, mostrando que el pecado tiene un efecto devastador en todos los aspectos de la vida humana. El texto de Génesis capítulo 6 versículo 11 subraya que la tierra estaba corrompida delante de Dios y estaba llena de violencia. Esta violencia no se limita a actos físicos, incluye injusticia, opresión y un desprecio total por la dignidad humana. El profeta Habacuc, siglos después, clamaría contra una situación similar. ¿Hasta cuándo, oh Jehová, clamaré y no oirás? Y daré voces a ti a causa de la violencia, y no salvarás. Habacuc capítulo 1 versículo 2. El desprecio por la vida humana en los días de Noé es un recordatorio de cómo el pecado deshumaniza a las personas, alejándolas de su propósito original como portadoras de la imagen de Dios. Esta condición refleja la necesidad urgente de intervención divina, no sólo para juzgar el pecado, sino también para restaurar su creación. En medio de este panorama oscuro, Noé se destaca como un hombre justo. Génesis capítulo 6 versículo 9 dice: «Estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones, con Dios caminó Noé». Esto no implica que Noé fuera sin pecado, sino que vivía en comunión con Dios, obedeciendo su voluntad en un mundo que lo había rechazado. El caminar con Dios de Noé lo conecta con otro patriarca, Enoc, quien también caminó con Dios y desapareció, porque le llevó Dios,
Génesis capítulo 5 versículo 24. Este caminar simboliza una relación de intimidad y obediencia, un tema que se repite a lo largo de las Escrituras. En Miqueas capítulo 6 versículo 8, el profeta resume lo que Dios espera de su pueblo: hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Noé ejemplificó esta vida, convirtiéndose en un modelo de fe activa. Un detalle crucial en la narrativa es que Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Génesis capítulo 6 versículo 8. Esta declaración subraya que la elección de Noé no se basó en su mérito, sino en la gracia soberana de Dios. Este concepto de gracia inmerecida se repite en toda la Biblia, culminando en Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9, donde Pablo escribe: «Porque por gracia sois salvas por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe». El favor de Dios hacia Noé es una manifestación temprana del patrón redentor que atraviesa toda la Escritura. Así como Dios extendió su gracia a Noé para salvarlo del diluvio, Él extiende su gracia a nosotros en Cristo para salvarnos del juicio eterno. El mandato de construir el arca fue un acto de fe y obediencia. Génesis capítulo 6 versículo del 14 al 16 detalla las dimensiones y materiales. Hazte un arca de madera de gofer, la longitud del arca será de 300 codos, su anchura de 50 codos y su altura de 30 codos. Este diseño, dado por Dios, aseguraba la protección de Noé, su familia y los animales durante el diluvio. El arca, más que un refugio físico, es un símbolo teológico de salvación. Así como Noé y su familia encontraron seguridad en el arca, nosotros encontramos refugio en Cristo. En Primera de Pedro capítulo 3 versículos 20 y 21, el apóstol Pedro conecta el diluvio con el bautismo cristiano. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. El arca también anticipa la Iglesia, descrita en Efesios capítulo 2 versículos del 19 al 22 como la casa de Dios. Así como el arca protegió a Noé y a su familia, la Iglesia es un lugar de refugio para aquellos que buscan a Dios. Hebreos capítulo 11 versículo 7 destaca la fe de Noé. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca. Esta fe activa contrasta con la incredulidad de su generación, que ignoró las advertencias divinas. Jesús, en Mateo capítulo 24 versículos del 37 al 39, comparó los días de Noé con los días anteriores a su segunda venida. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. La fe de Noé no era pasiva, lo llevó a actuar. Santiago capítulo 2 versículo 17 nos recuerda que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. La construcción del arca, en un tiempo donde no había precedentes de un diluvio de tal magnitud, fue un testimonio de su confianza en Dios. La historia de Noé no es solo un relato antiguo, es una advertencia y un llamado para nosotros. Al igual que en los días de Noé, vivimos en un mundo que ha normalizado el pecado y rechazado a Dios. Romanos capítulo 1 versículos del 18 al 20 nos dice que la ira de Dios se revela contra toda impiedad e injusticia de los hombres, quienes detienen con injusticia la verdad. Sin embargo, la narrativa también nos ofrece esperanza. Así como Noé halló gracia ante los ojos de Jehová, nosotros podemos encontrar gracia en Cristo. Efesios capítulo 1 versículo 7 declara: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. El llamado de Noé a construir el arca nos desafía a reflexionar. ¿Estamos preparados para obedecer a Dios, incluso cuando su mandato parece difícil de entender? ¿Estamos guiando a nuestras familias hacia el refugio de Cristo? El relato de Noé y el diluvio culmina con un pacto eterno, señalado por el arco iris. Este pacto es un recordatorio de la misericordia de Dios,
pero también apunta hacia el pacto nuevo y eterno en Cristo. Hebreos capítulo 9 versículo 15 dice: Por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciben la promesa de la herencia eterna. Así como Noé fue llamado a construir un arca para salvar a su familia, nosotros somos llamados a construir nuestras vidas sobre la roca sólida de Cristo. Su gracia nos sostiene y su amor nos invita a entrar en el refugio eterno de su salvación. La construcción del arca no fue solo un proyecto monumental, sino una demostración de fe y paciencia inquebrantables. Génesis no nos dice exactamente cuántos años tomó Noé para completar el arca, pero sabemos que trabajó durante un periodo prolongado, obedeciendo las instrucciones divinas a pesar de lo absurdo que esto podía parecer en su contexto. En un mundo donde probablemente nunca habían visto una lluvia torrencial como la que se avecinaba, Noé dedicó su vida a construir el medio de salvación que Dios le había ordenado. La fe de Noé era activa, no pasiva. Hebreos capítulo 11 versículo 7 destaca este aspecto. Por la fe Noé, siendo advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase. Su fe no se limitó a un asentimiento intelectual, sino que lo llevó a actuar con dedicación, incluso cuando la tarea parecía irracional desde una perspectiva humana. Este tipo de fe nos recuerda las palabras de Santiago capítulo 2 versículo 26, porque como el cuerpo sin espíritu está muerto, así también la fe sin obras está muerta. En nuestras vidas, muchas veces enfrentamos llamados de Dios que no comprendemos completamente. Puede que las instrucciones de Dios no se alineen con nuestra lógica, pero la historia de Noé nos enseña que la verdadera fe confía y actúa, incluso cuando no entendemos el panorama completo. Así como Noé obedeció y construyó el arca, también nosotros somos llamados a obedecer la palabra de Dios, confiando en que sus planos siempre son perfectos. Proverbios capítulo 3 versículo del 5 al 6. El arca es un símbolo poderoso de la salvación divina. No solo era un refugio físico para Noé, su familia y los animales, sino también una representación de la provisión de Dios para escapar del juicio. Génesis capítulo 6 versículos del 14 al 16 detalla el diseño exacto del arca, mostrando que cada detalle tenía un propósito. Este diseño refleja la precisión divina en la provisión para su pueblo. Teológicamente, el arca apunta hacia la cruz de Cristo. Así como el arca protegió a Noé y a su familia de las aguas del juicio, la cruz nos protege de la ira de Dios contra el pecado. Primera de Pedro capítulo 3 versículos 20 y 21 conecta explícitamente el arca con el bautismo. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios por la resurrección de Jesucristo. Este pasaje revela que el arca era una sombra de la obra redentora de Cristo. Otro detalle importante en la narrativa es que Dios mismo cerró la puerta del arca. Génesis capítulo 7 versículo 16. Este acto subraya que la salvación no depende del esfuerzo humano, sino de la soberanía de Dios. Así como Noé no podía cerrar la puerta por sí mismo, nosotros no podemos garantizar nuestra propia salvación. Efesios capítulo 2 versículos 8 y 9 nos recuerda: porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras, para que nadie se gloríe. Una de las características destacadas de la historia de Noé es que no solo él fue salvado, sino también su familia. Génesis capítulo 7 versículo 7 dice: y por causa del diluvio entró Noé al arca, y con él sus hijos, su mujer y las mujeres de sus hijos. Este detalle nos habla de la misericordia de Dios, que extiende su gracia no solo al individuo, sino también a aquellos cercanos a él. Este tema de salvación familiar resuena en otros pasajes de la Biblia. En Hechos capítulo 16 versículo 31, Pablo y Silas le dicen al carcelero de Filipos: cree en el Señor Jesucristo, y serás salvo, tú y tu casa.
Aunque la salvación es personal, la fe de un individuo puede impactar profundamente a su familia y comunidad. La historia de Noé también enfatiza la importancia de guiar a nuestras familias en el camino de la fe. Deuteronomio capítulo 6 versículos 6 y 7 instruye a los israelitas a enseñar diligentemente las palabras de Dios a sus hijos, hablando de ellas en todo momento. Este principio se aplica a los padres hoy. Somos responsables de guiar a nuestras familias hacia Cristo, ayudándoles a encontrar refugio en Él. El diluvio fue un evento catastrófico, un juicio divino que destruyó toda la vida fuera del arca. Génesis capítulo 7 versículo 11 describe cómo se rompieron todas las fuentes del grande abismo y las cataratas de los cielos fueron abiertas. Este lenguaje indica que el juicio vino tanto de abajo como de arriba, mostrando que Dios tiene poder absoluto sobre toda la creación. Sin embargo, incluso en medio de este juicio, vemos la misericordia de Dios. Al preservar a Noé y su familia, Dios demuestra su deseo de redimir y restaurar la humanidad. Este patrón de juicio y gracia se repite a lo largo de la Biblia, desde la liberación de Lot de Sodoma, Génesis capítulo 19, hasta la redención de Israel de Egipto, Éxodo capítulo 12 versículo 14. El diluvio también es un recordatorio solemne de que el pecado tiene consecuencias. Romanos capítulo 6 versículo 23 declara: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús Señor nuestro. El juicio de Dios no es arbitrario, es una respuesta justa a la rebelión humana. Cuando las aguas del diluvio se retiraron, lo primero que hizo Noé al salir del arca fue construir un altar y ofrecer sacrificios a Dios. Génesis capítulo 8 versículo 20 dice: y edificó Noé un altar a Jehová, y tomó de todo animal limpio y de toda ave limpia, y ofreció holocausto en el altar. Este acto de adoración refleja el reconocimiento de Noé de que su salvación no era mérito propio, sino pura gracia divina. La respuesta de Dios a este sacrificio es significativa. Génesis capítulo 8 versículos 21 y 22 dice que percibió Jehová olor grato y prometió que nunca más volvería a destruir la tierra con un diluvio. Este pacto, señalado por el arco iris en Génesis capítulo 9 versículos 12 y 13, es un recordatorio de la fidelidad y misericordia de Dios hacia su creación. El sacrificio de Noé también apunta hacia Cristo, quien ofreció el sacrificio supremo en la cruz. Hebreos capítulo 10 versículo 12 dice: Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios. Así como el sacrificio de Noé marcó el comienzo de una nueva era para la humanidad, el sacrificio de Cristo inauguró un nuevo pacto eterno que ofrece redención a todos los que creen en él. Nuevamente la historia de Noé nos invita a reflexionar sobre nuestra propia fe y obediencia. ¿Estamos dispuestos a confiar en Dios incluso cuando su plan no tiene sentido para nosotros? ¿Estamos guiando a nuestras familias hacia el refugio de Cristo? Así como Noé encontró gracia ante los ojos de Jehová, nosotros podemos encontrar gracia en Cristo. Él es nuestra arca, nuestro refugio seguro en un mundo lleno de caos. Al igual que Noé construyó el arca con paciencia y fe, somos llamados a construir nuestras vidas sobre la roca sólida de Cristo, sabiendo que su gracia nos sostiene y su promesa es segura. Tras el sacrificio de Noé, que marcó un acto de agradecimiento y adoración, Dios desarrolló un pacto no solo con él, sino con toda la humanidad y los seres vivientes. Este pacto, descrito en Génesis capítulo 9 versículos del 9 al 11, es uno de los momentos más significativos en la narrativa bíblica. He aquí que yo establezco mi pacto con vosotros y con vuestros descendientes después de vosotros, y con todo ser viviente que está con vosotros, no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio, ni habrá más diluvio para destruir la tierra. Este pacto es incondicional y unilateral, es decir, no depende de la obediencia del hombre, sino únicamente de la gracia y fidelidad de Dios. Aunque el corazón humano sigue inclinado hacia el mal,
Génesis capítulo 8 versículo 21, Dios decidió limitar su juicio sobre la humanidad. Esta acción no contradice su justicia, sino que resalta su paciencia y misericordia, dándonos tiempo para el arrepentimiento, como dice segunda de Pedro capítulo 3 versículo 9. El Señor es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos proceden al arrepentimiento. Dios desarrolló el arco iris como una señal visible y perpetua de este pacto. Génesis capítulo 9 versículo 13 declara: Mi arco he puesto en las nubes, el cual será por señal del pacto entre mí y la tierra. Este símbolo tiene un profundo significado teológico. En las Escrituras, el arco, Keshet, se asocia frecuentemente con armas de guerra. Por ejemplo, el Salmo 7 versículo 12. Al colocar el arco en el cielo, Dios sugiere que ha colgado su arco, mostrando su decisión de suspender el juicio por agua sobre la tierra. El arco iris no solo es un recordatorio para la humanidad, sino también para Dios mismo, según Génesis capítulo 9 versículo 16, y estará el arco en las nubes, y lo veré, para acordarme del pacto perpetuo entre Dios y todo ser viviente. Este lenguaje no implica que Dios necesite recordar algo, sino que refuerza su compromiso con su creación. Es un acto de gracia, una tregua divina que resalta su paciencia hacia un mundo que sigue siendo pecador. El simbolismo del arco iris no se limita al pacto con Noé, también apunta hacia el nuevo pacto en Cristo. Así como el arco iris señala que el juicio por medio del diluvio no volverá, la cruz de Cristo asegura que aquellos que se refugian en él están protegidos del juicio eterno. Hebreos capítulo 9 versículo 12 explica que Cristo entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. En Apocalipsis capítulo 4 versículo 3, el arco iris aparece nuevamente, esta vez alrededor del trono de Dios. Alrededor del trono había un arco iris, semejante en aspecto a la esmeralda. Este detalle conecta el pacto de Noé con la redención final, mostrando que la misericordia de Dios es eterna y que su promesa de gracia culminará en la redención total de su creación. Después del diluvio, Noé y su familia recibieron un mandato similar al que Dios dio a Adán en el principio: fructificad y multiplicaos, y llenad la tierra. Génesis capítulo 9 versículo 1. Esto establece a Noé como un segundo Adán, una figura de un nuevo comienzo para la humanidad. Sin embargo, a diferencia de Adán, Noé vivió en un mundo ya marcado por el pecado. La historia nos muestra que, aunque el diluvio purificó la tierra, no resolvió el problema del pecado humano. Génesis capítulo 9 versículos 20 y 21 relata que, después de plantar una viña, Noé se embriagó y se desnudó en su tienda. Este episodio nos recuerda la debilidad humana y la persistencia del pecado, incluso en aquellos que son considerados justos. Este incidente subraya la insuficiencia de los juicios temporales para resolver el problema del pecado. Romanos capítulo 5 versículos del 12 al 19 explica que el pecado entró en el mundo a través de Adán, pero también apunta hacia la solución definitiva: Cristo, el último Adán. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 45, quien no solo nos libra del juicio, sino que también transforma nuestro corazón. El comportamiento de Cam en este episodio revela la fragilidad de la humanidad, incluso después de un nuevo comienzo. Génesis capítulo 9 versículos 22 y 23 dice que Cam vio la desnudez de su padre y lo contó a sus hermanos, mientras que Sem y Jafet, en un acto de respeto, cubrieron a su padre sin mirarlo. Este incidente va más allá de una falta de respeto personal, establece un patrón de conducta que tiene implicaciones generacionales. Noé maldijo a Canaán, el hijo de Cam, diciendo: «Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos». Génesis capítulo 9 versículo 25. Esta maldición no es un acto impulsivo, sino una declaración profética que afecta a las naciones descendientes de Canaán. La bendición de Sem, por otro lado, establece la línea a través de la cual vendría el Mesías. Génesis capítulo 9 versículo 26 dice:
Bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Esta bendición subraya que la línea redentora de la humanidad se preservaría a través de Sem, culminando en Cristo. En Génesis capítulo 10, encontramos la tabla de las naciones, un registro genealógico que muestra cómo las naciones del mundo antiguo surgieron de los tres hijos de Noé, Sem, Cam y Jafet. Este capítulo revela el cumplimiento del mandato de Dios de llenar la tierra, pero también anticipa la diversidad de la humanidad y los conflictos entre naciones. Sin embargo, incluso en medio de esta diversidad, el plan de Dios para la redención permanece inmutable. Isaías capítulo 49 versículo 6 declara que el propósito de Dios incluye a todas las naciones. Te di por luz de las naciones, para que seas mi salvación hasta lo postrero de la tierra. Este universal se refleja en la Gran Comisión, donde Jesús envía a sus discípulos a hacer discípulos de todas las naciones. Mateo capítulo 28 versículo 19. La conexión entre Noé y Cristo es evidente en muchos aspectos. Así como Noé fue el único justo en una generación corrupta, Cristo es el único completamente justo en toda la historia humana. Noé construyó un arca para salvar a su familia del diluvio. Cristo, como arquitecto de nuestra fe, abrió el camino de la salvación eterna. Jesús mismo comparó los días de Noé con los días anteriores a su segunda venida. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Mateo capítulo 24 versículo 37. Este paralelo subraya que, al igual que en los días de Noé, nuestra generación necesita escuchar el llamado al arrepentimiento y refugiarse en Cristo. El pacto de Dios con Noé es un recordatorio de su fidelidad y misericordia, pero también anticipa el nuevo pacto en Cristo. Así como el arco iris señala la promesa de Dios de no destruir la tierra nuevamente con agua, la cruz señala su promesa de redención eterna para aquellos que creen en su Hijo. Hoy somos llamados a vivir bajo este pacto de gracia, guiando a otros hacia el refugio de Cristo. Al igual que Noé fue un testigo de la fidelidad de Dios, también somos llamados a ser portadores de su mensaje de amor y esperanza en un mundo que necesita desesperadamente redención. Los eventos descritos en Génesis capítulo 9 versículos del 18 al 28 revelan cómo, después de la misericordia de Dios al salvar a Noé y su familia, la justicia divina se manifiesta a través de las acciones de Noé hacia sus hijos. Este episodio, aparentemente menor, tiene profundas implicaciones sobre la honra, el respeto y la transmisión del propósito divino a través de las generaciones. Cuando Cam, uno de los hijos de Noé, vio la desnudez de su padre, reaccionó con desprecio en lugar de cubrir su vulnerabilidad. En contraste, Sem y Jafet actuaron con respeto, cubriendo a su padre sin mirarlo. Génesis capítulo 9 versículos 22 y 23. Esta diferencia de actitudes llevó a Noé a pronunciar una maldición sobre Canaán, el hijo de Cam, y una bendición sobre Sem y Jafet. Génesis capítulo 9 versículos del 25 al 27 declara: Maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Este pasaje tiene varias implicaciones teológicas. La importancia de la honra. Este evento subraya la relevancia de respetar la autoridad y la dignidad familiar. Este principio es posteriormente reflejado en el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Éxodo capítulo 20 versículo 12. Cam deshonró a su padre al no cubrir su desnudez, mientras que Sem y Jafet actuaron con reverencia. La transmisión de consecuencias. La maldición no recae directamente sobre Cam, sino sobre Canaán, su hijo. Este acto profético anticipa los conflictos futuros entre los descendientes de Canaán y el pueblo de Israel, que ocuparía la tierra de Canaán como parte de la promesa de Dios. Éxodo capítulo 23 versículos 23 y 24. La bendición sobre Sem y Jafet. Sem recibe la bendición más elevada, al ser reconocido como el canal de la relación especial entre Dios y la humanidad. De su línea viene Abraham, el pueblo de Israel, finalmente, Jesucristo. Jafet también es bendecido,
mostrando que Dios extiende su gracia a las naciones fuera de la línea mesiánica. Génesis 10 es fundamental para comprender cómo se distribuyeron los pueblos y naciones tras el diluvio. Cada descendencia tiene un papel importante en la narrativa bíblica. Los descendientes de Jafet se expandieron hacia el norte y el oeste, ocupando áreas que correspondían a Europa y Asia Menor. Esta expansión refleja el cumplimiento del mandato de Dios de llenar la tierra. Génesis capítulo 9 versículo 1. Aunque no forman parte directa de la línea redentora, los descendientes de Jafet son incluidos en el plan universal de salvación, anticipando la inclusión de los gentiles en el nuevo pacto. Romanos capítulo 11 versículos del 17 al 19. Los descendientes de Cam se establecieron en África y la región de Canaán, incluyendo a los egipcios, filisteos y cananeos. Estas naciones desempeñan un papel significativo en la historia de Israel, a menudo como adversarios que desafiaron al pueblo de Dios. Sin embargo, Isaías capítulo 19 versículo 25 señala un tiempo futuro cuando Egipto, Asiria e Israel serán bendecidos juntos, mostrando el alcance universal de la redención divina. La línea de Sem es de especial importancia, ya que incluye a los hebreos, arameos y otros pueblos vinculados a la promesa de redención. De esta línea surgirán Abraham, el pueblo de Israel, finalmente, Jesucristo, quien cumple el plan redentor de Dios para la humanidad. Lucas capítulo 3 versículos del 34 al 38. La historia de Noé y sus hijos revela cómo el pecado sigue presente incluso después de un juicio tan radical como el diluvio. La embriaguez de Noé, el desprecio de Cam y la maldición sobre Canaán nos recuerdan que la humanidad necesita desesperadamente una solución definitiva al problema del pecado. Sin embargo, la narrativa también resalta que la gracia y la justicia de Dios prevalecen. Dios preserva la línea de Sem para cumplir su propósito redentor, mostrando que su plan no será frustrado por las fallas humanas. Romanos capítulo 8 versículo 28 refuerza esta verdad. A los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Recordemos una vez más que el arca de Noé es un símbolo del refugio que Dios ofrece en Cristo a todos los que confían en Él. Primera de Pedro capítulo 3 versículos 20 y 21 establece esta conexión. El bautismo que corresponde a esto ahora nos salva, no quitando las inmundicias de la carne, sino como la aspiración de una buena conciencia hacia Dios. Así como el arca protegió a Noé y su familia del juicio, Cristo nos protege del juicio eterno. De nuevo este simbolismo nos invita a reflexionar. ¿Estamos construyendo nuestras vidas sobre Cristo, nuestra roca y Salvador? ¿Estamos guiando a nuestras familias hacia el refugio de su gracia? Jesús mismo advirtió en Mateo capítulo 7 versículos 24 y 27 sobre la importancia de edificar nuestras vidas sobre el fundamento sólido de su palabra. Hoy, al igual que en los días de Noé, vivimos en un mundo lleno de maldad y pecado. Sin embargo, Dios ha provisto un camino de salvación. Cristo es nuestro arca, y su sacrificio en la cruz es la señal de un nuevo pacto que nos ofrece vida eterna. Este nuevo pacto, descrito en Hebreos capítulo 8 versículos del 6 al 13, es superior al antiguo, porque no está basado en la ley escrita en tablas de piedra, sino en la transformación del corazón por medio del Espíritu Santo. La historia de Noé nos desafía a reflexionar sobre nuestra propia fe. ¿Estamos refugiándonos en Cristo? Solo aquellos que están en Cristo están protegidos del juicio divino. ¿Estamos guiando a nuestras familias hacia la salvación? La salvación de Noé incluyó a su familia, recordándonos la importancia de liderar espiritualmente en nuestros hogares. ¿Estamos viviendo como justos en una generación corrupta? Como Noé, somos llamados a vivir en santidad, confiando en la gracia de Dios para sostenernos. El relato de Noé no solo nos muestra el juicio de Dios, sino también su gracia y misericordia. Este plan redentor, que comienza en el Génesis, se desarrolla a lo largo de toda la Escritura y culmina en Cristo.
Gálatas capítulo 3 versículo 16 explica que las promesas hechas a Abraham encuentran su cumplimiento en Cristo, quien es la simiente a través de la cual todas las naciones serán bendecidas. Al mirar hacia el futuro, Apocalipsis capítulo 7 versículo 9 describe una multitud de toda nación, tribu, pueblo y lengua adorando a Dios, mostrando que su plan redentor incluye a toda la humanidad. La diversidad y dispersión de las naciones, iniciada después del diluvio, se reconcilia en Cristo, quien une a todos en un solo cuerpo. Efesios capítulo 2 versículos del 14 al 16. Esperamos que este viaje profundo por la historia de Noé haya sido de inspiración y bendición para tu vida. Si disfrutaste este contenido y deseas seguir explorando la palabra de Dios, te invitamos a darle like a este vídeo, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para que no te pierdas ningún nuevo episodio. Comparte este vídeo con tus amigos para que también puedan disfrutarlo. Que Dios te bendiga abundantemente. Hasta la próxima.